Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo aquí reunida con todos ustedes y espero que disfrutemos los dos, porque la verdad es que para mí es un deleite compartir con ustedes todas estas bendiciones que Dios nos da. Hoy vamos a ir a ver cuándo Cristo murió, qué fue lo que pasó en la tumba de José, en la tumba de José. Me hace gracia ver que este tema lo inicié hace ya bastante tiempo, porque son 86 programas que al final, cuando lo termine, he compartido con ustedes. Y ver cómo coincidió ha coincidido todo este tema con la Semana Mayor. Así es que entonces, disfrútenlo, porque ha sido un libro espectacular de toda la estadía de Cristo en esta tierra, cuando Él vino para rescatarnos, para salvarnos, para que quitáramos esa nube que teníamos en los ojos, que habían puesto los principales sacerdotes. Digo que han puesto porque lo pusieron esa nube en la antigüedad, y en la actualidad también está esa nube sobre nosotros. Hay muchas cosas que nos han enseñado que son opuestas a lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Y eso nos trae mucha desazón, mucho desconsuelo, de ver primero que fuimos engañados, a los que preferimos creer, y muchos que prefieren apartarse y no seguir aprendiendo sobre las verdades de las Escrituras, para que no les duela, o por tradición, o por lo que sea. Pero bueno, nosotros estamos aquí para los que quieren creer, porque yo sí creo en las Escrituras y espero que ustedes también. Así es que entonces, hoy vamos a ver en la tumba de José. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él, con su infinita misericordia, nos ayude, porque todo lo hacemos con su permiso, con su bendición y con su
aprobación, que es lo más importante. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por todas tus enseñanzas, por todas tus bendiciones, por el pan nuestro de cada día, espiritual y material también. Y te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a nunca apartarnos de ti, que nos tengas siempre agarrado de la mano para que podamos permanecer, porque si no, no vamos a lograrlo, porque por nosotros mismos no vamos a lograrlo. Y le pedimos a tu Santo Espíritu que nos ayude a, a iluminarnos, a mostrarnos el camino y también a que nos ayude a estar permanecido en ti, así como el Espíritu te ayudó cuando estuviste en esta tierra para que pudieras cumplir con el plan propuesto. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, gracias a Cristo Jesús porque vino a compartir con nosotros y gracias al Padre por ese plan magnífico que idearon entre ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en la tumba de José. Bueno, de por sí yo siempre ando acelerada y voy un poquitito rápido, pero este tema es un poquitito más largo y espero poderlo cubrir todo. En la tumba de José, siempre dentro del deseado de toda la gente. Por fin Jesús descansaba de todo el atropello de todo lo que le habían hecho. El largo día de oprobio y tortura ya había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en la quietud de la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó las horas sagradas del sábado. Descansó las horas sagradas del sábado. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis 2:1. Génesis 2:1, que dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y todo el ejército de ellos. Y si ya uno termina una obra, uno descansa. A ver, ¿verdad? Uno descansa. Y ese fue el día sexto que él terminó toda la obra que me hicieron hoy, que cómo hago yo para saber en los días si es realmente el sábado. Recordemos que antes los días eran nombrados en números, primero, segundo, tercero y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Pues el Criador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. No hay nada más bonito que ver una obra de uno terminada. Uno se sienta y dice, uy, qué lindo que me quedó, qué lindo que me quedó. Y las estrellas todas del alba lo alababan y se regocijaban con todos los hijos de Dios. Y eso lo encontramos en Job 38:7. Job 38:7, que dice así: cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos los hijos de Dios se regocijaban al ver la creación. Pues ahora Jesús descansaba de la obra de la redención y aunque había pesar entre aquellos que lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo, había gran gozo en el cielo. Su capitán había ganado la conquista, había ganado la batalla, había ganado una guerra espiritual de 4,000 años. Bueno, ustedes me dijeron, pero sí fue un día en la cruz que sí, pero la guerra espiritual aquí en la tierra era de 4,000 años, era de 4,000 años. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales.
una creación restaurada, porque Él vino a restaurar también la creación. Es que nosotros nada más, como somos tan egoístas, pensamos como que vino nada más a salvarme a mí, nada más, porque también a veces pensamos que los demás no merecen salvación, pero no es así. Él vino por todos y también vino a restaurar una creación, vino a restaurar una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más iba a volver a caer, nunca más. Era lo que Dios y los ángeles veían como el resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso es perpetuo, perpetuo. Y vamos a leer Deuteronomio 32:4 y Eclesiastés 3:14. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y la hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo lo que se hace es perfecto, perpetuo. No hay cambio, no hay cambio. El único que puede modificar esto es Dios, nada más. Es el único que puede modificar. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de lo cual habló Dios por la boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. El sábado de la creación, el día que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanzas, mientras que de sábado en sábado, las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Eso lo encontramos en Hechos 3:21. En Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Isaías 66:23 dice así: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos, cuando ya esté todo restaurado, vamos a ir a adorarlo a él en este día. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la benignidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó una voz que decía: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Verdaderamente, Hijo de Dios era este. Volviendo al sábado, mucha gente se pregunta y me pregunta, porque la gente no quiere aceptar, no quiere entender. Le dicen a uno, no entiendo. Y esa palabra, no entiendo, significa no quiero aceptar lo que usted me está diciendo. Que el sábado es el día del Señor. Que el sábado es el día del Señor. Sí, pero es que estamos celebrando perdón, estamos celebrando el que Cristo haya resucitado, estamos esperando, pues sí, pero que el Papa y que el papá y que la mamá y que todo el mundo dijo, no, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si Dios dice que de sábado en sábado y de mes en mes,
vamos a ir a alabar al Padre, cuando ya todo esté restaurado, así será, así será. Y todo el cielo también, volviendo al tema, estaba regocijado. Y Dios le dijo, verdad, y una voz dijo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo así, suavecito, calladita. No, todos los ojos se volvieron para ver de dónde venía. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, había impresionado a ese pagano. Y muchos, no solo él, muchos en ese momento se dieron cuenta que realmente Cristo era el Hijo de Dios. Como les digo, los que quieren o los que queremos creer, o los que queremos creer. Y seguirlo también, porque no es solo creerle, es seguirlo. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe, y así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. El que comandaba la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado. 3 hombres, bíblicamente hablando, fueron los que se dieron cuenta de que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que habían sido por la mañana. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo. Sin embargo, creían las acusaciones de los sacerdotes y consideraban a Jesús como un malhechor. Bajo una excitación sobrenatural, se había unido con la muchedumbre en burlas contra él. No hay nada más terrible que una persona mal influenciada. Y muchas veces nosotros queremos creer y seguir a Cristo, pero hay personas que vienen con sus malas influencias a decirle, no le creas a esa señora, no des el diezmo, no vaya los sábados, recuerde que la Biblia fue escrita por hombres, no, eso fue para los judíos. Todas esas cosas dice la gente cuando quiere mal influenciar. Pero cuando la tierra fue envuelta en negrura y se sintieron acusados por su propia conciencia, se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se halló en medio de aquella temible lobreguez. Cuando se alzó, regresaron a sus casas en solemne silencio. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era ningún impostor. Y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, se encontraban entre los miles que se convirtieron a Cristo. Aquel día fue algo terrible, además del temor que se hicieron, la oscuridad que duró más de 3 horas, los temblores tan fuertes que sacudieron la tierra, el velo del templo que se desgarró, la ovejita que salió huyendo. Fueron muchísimas las evidencias que se dieron a nivel físico y también a nivel espiritual. Y ahí mucha gente cambió de criterio.
Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Tenían el corazón endurecido, de piedra. Su odio hacia Jesús no disminuyó. Las tinieblas no habían descendido sobre la tierra en ocasión de la crucifixión. No eran más densas que las que rodeaban todavía el espíritu de los sacerdotes y príncipes. En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo y había guiado a los magos hasta el pesebre donde yacía. Las huestes celestiales le habían conocido y habían cantado sus alabanzas sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y acatado su orden. La enfermedad, la muerte, habían reconocido su autoridad y le habían cedido su presa. El sol le había conocido y a la vista de su angustia de moribundo había ocultado su rostro de luz. Las rocas le habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos a su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y habían atestiguado su divinidad. Pero los sacerdotes y los príncipes de Israel no conocieron al Hijo de Dios, no lo conocieron. Sin embargo, no descansaban, porque no hay nada más terrible. Un día de estos estaba oyendo que dice, ¿cuál es el versículo más triste de toda la Biblia? ¿Cuál es? El versículo más triste de toda la Biblia es cuando el espíritu abandonó a Sansón y Sansón ni se dio cuenta. ¿Cuántas veces por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, el espíritu esconde su rostro de nosotros y ni cuenta nos damos? Pues eso le pasó a los judíos y a los israelitas, a los sacerdotes y a los príncipes. No quisieron conocer al Hijo de Dios y no descansaban, porque cuando uno no está con Dios, no tiene paz en su corazón. Habían llevado a cabo su propósito de dar muerte a Cristo, pero no tenían el sentimiento de victoria que habían esperado. Aún en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por dudas en cuanto a lo que iba a suceder. Habían oído el clamor consumado es, y el clamor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habían visto partirse las rocas, habían sentido el poderoso terremoto y estaban agitados y tranquilos, intranquilos. Vamos a leer Juan 19:30 y Lucas 23:46. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Como les dije, sin Cristo uno no puede encontrar paz en su corazón, y por más que ellos, entre comillas, habían ganado la batalla, estaban agitados e intranquilos. Habían tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en la muerte. Temían más, mucho más al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más a los acontecimientos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante ¿el qué día?
el sábado, el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que usando esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos ante la puesta del sol. Recordemos que Cristo murió el viernes, aunque ahora hay gente que dice que no murió el viernes, murió otro día, pero no, fue el día de preparación y el día de preparación es el viernes. Y ellos no querían que a esa hora el cuerpo permaneciese aún colgando en la cruz, porque su santidad, según ellos, quedaría violada. No se habían, por eso les dije lo de Sansón, no se habían dado cuenta que ya para ellos no había oportunidad, que ya para ellos ya habían terminado, igual como le pasó a Sansón. Bueno, Sansón le renovó las fuerzas después, pero igual como le pasó a Saúl, igual como le pasó a muchos personajes de la Biblia, en donde hacen lo incorrecto delante de Dios y ya no tienen una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Pilato tenía tan poco deseo como ellos de que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Jesús ya había muerto. Fue tal el trauma que físicamente él recibió con los azotes, con los golpes que le dieron, aparte de la desazón que él sentía de ver a su pueblo que él había venido y había escogido y había chineado durante muchos años, durante siglos, y que le estaban dando la espalda. Ver a sus seguidores que lo habían negado y que no creían ¿cómo les dijera? Que no creían en el significado de su venida. Ellos creían que era un Cristo que venía a salvarlos del pueblo romano. Pero no era eso, era a nivel espiritual que él venía a salvarlos. Y no lo entendieron. Toda esa desazón, Cristo la cargó sobre sí. Los rudos soldados habían enternecido por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Así, en la ofrenda del Cordero se cumplió la ley de la Pascua. No dejará de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua harán. Y eso lo encontramos en Números 9:12. Números 9:12, que dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a los ritos de la Pascua se celebrará. Los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La muerte de la cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito que un hombre muriera 6 horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús. Y a sugestión suya, un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. De la herida así hecha, fluyeron 2 distintos y copiosos raudales, uno de sangre y otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores, y Juan anota el suceso muy definidamente, que dice así:
Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliesen las escrituras. Hueso no quebraréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y vamos a leer Juan 19, del 34 al 37. Juan 19, del 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. El que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Después de la resurrección, los sacerdotes y los príncipes hicieron circular el rumor de que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que más tarde revivió. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y hueso, sino la semejanza de un cuerpo, lo que había sido puesto en la tumba. La acción de los soldados romanos desmiente estas falsedades. No le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Para satisfacer a los sacerdotes, le atravesaron el costado. Si la vida no hubiese estado ya extinta, esta herida le hubiera causado una muerte instantánea. Una muerte instantánea. Pero no fue el lanzazo. No fue el padecimiento de la cruz lo que le causó la muerte a Jesús. Ese clamor pronunciado a gran voz en el momento de la muerte. El raudal de sangre y agua fluyó de su costado. Declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental y fue muerto por el pecado del mundo. Fue muerto por el pecado del mundo. Mateo 27:50 y Lucas 23:46. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con la muerte de Cristo perecieron las esperanzas de los discípulos. Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello apelmazado con sangre, sus manos y sus pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que muriera. Apenas sí podían creer que estaba realmente muerto. Abrumados por el pesar, no recordaban sus palabras que habían predicho en esa misma escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido, pero nunca habían amado tanto al Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Quedaron como niñitos abandonados. Así fue como quedaron los discípulos en ese momento. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo les resultaba de gran valor a sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. La tradición
la traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado. Y las personas ajusticiadas por esta ofensa eran remitidas a un lugar de sepultura especialmente provisto para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían abandonar el cuerpo de su Señor en manos de los soldados insensibles para que lo sepultasen en una tumba deshonrosa. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían influencia ante Pilato. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencias. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el acontecimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultada a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto a su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaban el testimonio de José. Fue concedido a José lo que él pedía. Mientras Juan se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes que pesaría alrededor de unos 40 kilos para embalsamarle. Imposible habría sido tributar mayor respeto a la muerte de los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a este rico príncipe tan interesado como ellos en la sepultura de su Señor. Ni Nicodemo ni José habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerlo con una influencia en los concilios. Y durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecía a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Todo esto lo hicieron los del Sanedrín, ocultándoselo a Nicodemo y a José. Ahora que había muerto, ya no ocultaban su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos a Jesús, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegía mucho contra la malicia de los sacerdotes y los príncipes. Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de dolor caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se le había reservado para sí mismo,
pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especies traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en su sudario y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que se podía hacer por el cuerpo muerto de su amado maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el Salvador fue dejado en descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, Marían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la muerte de aquel a quien amaban. Y vueltas reposaron el sábado, conforme ¿a qué? Al mandamiento. Eso lo encontramos en Lucas 23, 56. Y dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, para los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba ultimado por manos perversas yacía en la tumba de José. El sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente ataviado con sus vestiduras sacerdotales. Sacerdotes de turbante blanco, llenos de actividad, cumplían sus deberes. Pero algunos de los presentes no estaban tranquilos, mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y de machos cabríos. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que no tenía ya más valor el cumplimiento de los ritos y las ceremonias, pero nunca antes había sido presenciado este ceremonial con sentimientos tan contradictorios. Las trompetas, los instrumentos de música y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claramente como de costumbre, pero un sentimiento de extrañeza lo penetraba todo. Uno tras otro preguntaba acerca del extraño suceso que había acontecido. Hasta entonces el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto ante todos los ojos. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y fino, hermosamente adornado de oro y escarlata y púrpura, estaba rasgado de arriba hacia abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria y el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todo ojo. No era ya reconocido por el Señor. Con lóbregos sentimientos, los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Muchos espíritus repasaban activamente los pensamientos iniciados por las escenas del Calvario. De la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando y otros para hallar evidencias de Jesús no era
lo que aseveraba ser. Y otros con corazón entristecido, buscando pruebas de que era el verdadero Mesías. Y aunque escudriñando con diferentes objetos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad, a saber que la profecía había sido cumplida, que los sucesos de los últimos días y que el crucificado era el redentor del mundo. Muchos de los que en esta ocasión participaban del ceremonial no volvieron nunca a tomar parte de esos ritos pascuales. Muchos, aún entre los sacerdotes, se convencieron del que el verdadero carácter de Jesús, su escrutinio de las profecías no había sido inútil, y después de su resurrección lo reconocieron como Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, recordó las palabras que dijera en la noche en el monte Calvario: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan 3:14, que dice: y Moisés, levantando la serpiente en el desierto, dijo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús había dicho no eran ya misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía, volvía a oír su último clamor: consumado es, emitido como palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a Noé y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron por el valor de una fe firme e inquebrantable. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según su costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lo lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por otro lado, se oía el clamor: queremos a Cristo el sanador. En esta ocasión, los sacerdotes examinaron a aquellos que se creían daban indicios de lepra. Muchos tuvieron que oírlos declarar leprosos a sus esposos, esposas o hijos, y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos, para advertir a los extraños con el lúgubre clamor: inmundo, inmundo. Las manos misteriosas de Jesús de Nazaret, que nunca negaron el toque sanador al repugnante leproso, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras: quiero, sé limpio, estaban callados. Y eso lo encontramos en Mateo 8:3, que dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de apoyo y alivio, pero en vano. Aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio a Cristo vivo. Con perseverante fervor preguntaban por él, despachase, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo
y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud. Se venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos. No había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. Los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que había apagado una gran luz del mundo. Cuando la gente se dio cuenta que había sido ejecutado Jesús, empezó a preguntarse acerca de su muerte, que cómo fue posible, pero durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares de labios. Y todo el mundo quería saber. Y fueron al Antiguo Testamento para averiguar sobre las cosas concernientes al Mesías. La venganza que los sacerdotes habían pensado que sería tan dulce, fue amarga al final de cuentas. Vamos a leer Juan 2:19. Cuando Jesús respondió Jesús y les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Mateo 20:18-19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten, para que le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 27, 62-65. Al día siguiente, que es después del día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y hurten el cuerpo y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo, ahí tenés la guardia, id, aseguradlo como sabéis. El Salmo 2, del 1 al 4. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos nosotros sus cuerdas. El que mora en el cielo se reirá, el Señor se burlará de ellos. Él resucitó de entre los muertos. Y fue un acontecimiento grande, por más que lo negaron, se dieron cuenta, no pudieron descansar el sábado. Ellos creían que poniendo una gran piedra alrededor de la tumba no iban a poder hacer que Jesús saliera o que se robaran el cuerpo como ellos lo pensaban. Y ellos dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. Y a través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos de las rocas sólidas y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Y así realizaron los débiles hombres su consejo y sus planes, pero con poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos
para impedir la resurrección de Cristo, resultan los argumentos más convincentes para aprobarla. Cuánto mayor fue el número de soldados colocados alrededor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por el salmista: ¿por qué se amotina la gente y el pueblo piensa vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. Nada, absolutamente nada podemos hacer contra Cristo. Nada. Todas las cosas que Él hizo son para siempre. Y todo lo que Él dijo se cumple. Se cumplen todas las profecías, se han cumplido un montón de profecías del Antiguo Testamento, aún faltan profecías por cumplir y todavía faltan todas las profecías del Nuevo Testamento que se cumplan. Así es que hoy les sugiero que la mayor bendición que podemos tener es seguir a Cristo Jesús, creerle. Si la Biblia fue escrita por hombres, pero creemos en otros libros que también fueron escritos por hombres y no ponemos en tela de juicio lo que dicen. Él es el que está a la par de usted, a la par mía, pidiéndonos con su gran amor que volvamos los ojos hacia Él. Resucitó. Gracias a Dios. Y esa fue la mayor victoria que pudo haber conseguido. Y esa victoria es para usted y para mí también. En que al final de los tiempos, si ya dormimos, seremos resucitados. Y si no hemos dormido y estamos con Él, seremos elevados al cielo cuando Él venga en su segunda venida. Espero que ustedes elijan seguir a Cristo, como dijo, para vida y para tener vida en abundancia y para vivir eternamente. Así es. Pues este es el tema que les traía para hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Feliz fin y principio de semana.